el primer domingo del 2025. Y qué bueno es estar reunidos como iglesia, ¿verdad? Escuchar la palabra, cantar al Señor, hermosos cantos, y ver cómo la iglesia trabaja junta, unida, para hacer que Cristo sea exaltado y que sea proclamado en la Iglesia Bíblica Emanuel. El Señor nos ha dado ese trabajo a nosotros como iglesia. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia. Todos tenemos una gran responsabilidad como iglesia. Hermanos, damos gracias al Señor. Hoy no hay cuidado de niños, me informaron, por favor. Voy a tratar de ser breve, no voy a predicar 3 horas, sino nada más 2. Entonces, considerando a los niños, son bromas. Por favor, también quisiera que no envíen a nadie afuera de los varones. No quiero que termine como un cubo de hielo. O si lo envían, envíenlo con buen y todo, ¿no? Pero quisiera que estuviera, especialmente si es varón. El mensaje es para todos, pero hoy el Señor me ha dirigido a predicar un mensaje al varón principalmente, pero a todo creyente y a toda mujer de la iglesia también, porque es creyente. Entonces, quisiera que por favor abran la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer 8 versículos de la palabra del Señor, de la bendita palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Mientras que ustedes lo buscan, yo empiezo a dar lectura al texto de la palabra de Dios. Este es Pablo en su segunda epístola a Timoteo. Ya nosotros tenemos el contexto de primera de Timoteo porque hemos recibido una serie de predicaciones en toda la epístola de primera de Timoteo. Y ahora podemos entender mejor el corazón y el sentimiento de Pablo hacia Timoteo, su discípulo. Y en estos versículos se concentra un encargo que Pablo ansiosamente le da a Timoteo, quien era un joven ministro. Y dice la palabra del Señor, Pablo, hablando de Timoteo, le dice en el versículo 1, te encargo solemnemente. Y vea ese encargo solemne que le da a Timoteo, no es un encargo en el vacío, sino es un encargo delante de 2 testigos. En la presencia, dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación en su reino. Y viene el mandato con una fuerza tremenda, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista,
cumple tu ministerio. Versículo 6, Pablo da la razón del por qué está urgentemente animando y exhortando a Timoteo. Le dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, Timoteo, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia. Nunca la podríamos, Señor, pesar o medir. Es inmensa, humanamente inalcanzable, pero recibida por tu bondad y tu gracia. Señor, en esta tarde preciosa, este domingo, ayúdame, Señor, a poder explicar tu palabra de una manera clara, de una manera fiel, de una manera poderosa, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poner oídos a tu palabra y que entiendan, Señor, lo que tú nos hablas en esta tarde preciosa. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Algunos buscan predicaciones con poder. Si supieran que el poder de la predicación está en su claridad y no en la emoción. Algo que afecta la mente va a afectar el corazón, pero si yo empiezo por querer que mi corazón sea afectado primero y movido, la mente nunca trabaja, pues cualquier cosa va a ser buena, cualquier cosa va a ser un amén, pero no. El Señor quiere que nosotros tengamos entendimiento, como decíamos la semana pasada, que seamos creyentes que crecen en un mejor conocimiento de Dios cada día y que son creyentes iluminados a través de la palabra. Y para empezar, me gustaría dar un poco de contexto de lo que es la segunda epístola a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8, forma parte de una serie de instrucciones que Pablo da a Timoteo, a quien consideraba como su hijo en la fe. Pablo escribe desde una prisión romana. Estaba encarcelado como resultado de la persecución contra los cristianos de parte de Nerón. Era parte ese sufrimiento por proclamar el evangelio. En esta ocasión, Pablo temía y no tenía la esperanza de ser puesto en libertad, como en su primer arresto, que fue puesto en libertad. Todos los que estaban cerca de él lo habían abandonado. ¡Qué tragedia! Aquellos que le dijeron, Pablo, estamos contigo, ya no estaban con él estaba en la cárcel. Estaba en espera de la ejecución eminente. Pablo escribe desde el lugar, esperando la ejecución. Escribe a Timoteo y le da un encargo muy importante. Pablo le está entregando en un sentido la batuta a Timoteo.
Pablo tenía una preocupación genuina de que Timoteo se mantuviera firme y que cumpliera con su ministerio. Segunda de Timoteo 4:5. Entonces escribe desde esa cárcel para instruirlo, exhortarlo y animarlo. Como Dios nos anima, nos instruye, exhorta y anima a través de su palabra constantemente. Pablo le instruye a Timoteo diciéndole que no se avergüence y que retenga las palabras sanas que había oído de Pablo mismo. Segunda de Timoteo 1:8 y versículo 13 también. Le dice que se fortaleciera y que sufriera penalidades como ministro de Cristo. Wow. Eso nos da una imagen de lo que es la vida cristiana. Retener la sana doctrina, estar dispuesto a sufrir penalidades, pero buscar la fortaleza en el Señor, como en Efesios Pablo exhorta a la iglesia: fortaleceos en la fuerza y el poder de Cristo. Siempre necesitamos ser fortalecidos. Siempre necesitamos retener la palabra. Y siempre debemos de estar dispuestos a sufrir penalidades, hombres de Iglesia Bíblica Emanuel, mujeres, jóvenes. Le escribe también diciéndole que estuviera solícito a presentarse delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Eso es parte del contexto antes de llegar a nuestro texto de lo que Pablo está instruyendo a Timoteo. También le dice que evitara las contiendas inútiles, segunda de Timoteo 2:15 al 16, y que huyera de las pasiones juveniles, segunda de Timoteo 2:22. Sorprendente todo lo que Pablo ha hecho en segunda de Timoteo, instruyendo a un hombre de Dios. Pero más allá de la preocupación de Pablo por el ánimo espiritual de Timoteo, le preocupaba lo que Timoteo tenía que enfrentar después de su partida. Enfrentaría primeramente una cultura llena de hombres con una conducta y un carácter pecaminoso. Podemos ver el carácter de los hombres en los postreros días, segunda de Timoteo 3:1 al 6. Hombres amadores de sí mismos antes que de Dios, desobedientes, orgullosos. También Pablo se preocupaba por la inevitable corrupción de algunos hombres perversos y falsos maestros dentro de la iglesia, quienes tratarían de arrastrar a muchos al error. Desde esa perspectiva está escribiendo Pablo a Timoteo como un ministro joven, de parte de un ministro con experiencia ya para afuera casi. En el libro de los Hechos se encuentra una advertencia casi paralela a la de segunda de Timoteo. Hechos 20:28 al 30 dice, no lo tiene que buscar. Escuchen lo que dice Pablo ahí: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y viene la advertencia y le dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces que entre vosotros no perdonarán el rebaño,
y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esa era la preocupación de Pablo. Ese es el contexto de 2 de Timoteo 4, 1 al 8, lo que estamos viendo. En su epístola a Tito también, Pablo expresa esta misma preocupación por otro de sus discípulos, ministro en Creta, y le advierte acerca de los falsos maestros, pero le exhorta a que retenga la palabra fiel que aprendió conforme a la enseñanza. Tito 1, 10 al 16. Estas son las mismas palabras que le dijo a Timoteo. Esas son las mismas palabras. La preocupación de Pablo en la superficie es por sus discípulos, pero la preocupación no se limita a los discípulos únicamente, sino que su profunda preocupación es que la palabra de Dios sea predicada fielmente y sin obstáculo. El evangelio que sea predicado. Esa es la preocupación primordial. Sí se preocupa por los discípulos, pero se preocupa por la predicación del evangelio. Lo que importa primordialmente, de acuerdo al entendimiento de Pablo y la evidencia de que él entregó su vida por el evangelio, es la proclamación del evangelio. Pablo no escatimó incluso ni su propia vida por la causa del evangelio. De hecho, está prisionero en esa cárcel fría, escribiéndole a Timoteo, a punto de ser ejecutado por ser fiel en el evangelio. Al leer esto, debemos de preguntarnos, ¿dónde están los hombres fieles que están dispuestos hasta morir por el evangelio en el día de hoy? ¿Dónde están los creyentes fieles que se esfuerzan, que sufren penalidades, que luchan en contra del pecado, en contra de las influencias que van en contra de Dios, tanto internas como externas? ¿A dónde están esos hombres fieles? ¿A dónde están los creyentes fieles? Nadie podría decir que la fidelidad es algo malo. La fidelidad es una evidencia del carácter cristiano. ¿Cuánto, hermano, cuánto valoramos y dependemos de hombres fieles o de creyentes fieles en todo lugar? ¿Cuánto? Mucho. La pregunta sería, ¿son necesarios los hombres fieles? ¿Son necesarios creyentes fieles? Claro que sí, en el hogar se necesitan, es en donde dirigen familias y forman a los hijos, se necesitan hombres fieles en el hogar. ¿Son indispensables los hombres fieles en el ámbito laboral? Claro, nadie quiere a un hombre infiel en su empresa, que le pagan 8 horas y trabaja 4. Se pasa en el teléfono 4 horas en vez de estar trabajando. Nadie quiere a un hombre así o una persona así. Es ahí donde la fidelidad refleja la integridad y el carácter. ¿Y qué decir, amados hermanos, de la iglesia, donde más que nunca necesitamos hombres comprometidos con Dios? Necesitamos hombres comprometidos con Dios. Necesitamos creyentes comprometidos con Dios. Mujeres comprometidas con Dios. Jóvenes comprometidos con Dios, y verdaderamente vamos a ser fieles. El compromiso es esencial. Pero debo de decir que aunque estoy tratando de explicar esto, el mensaje
para los hombres, pero también es aplicable a las mujeres. Quiero enfatizar eso una vez más, y a todo creyente. Por la fidelidad que se demanda del hombre como líder, también se demanda o se espera fidelidad de la mujer. En la vida espiritual y en tanto en la vida material, las funciones de los hombres y las mujeres son diferentes. El hombre ha sido llamado a liderar y la mujer a ser su ayuda idónea, ayuda complementaria. Pero el compromiso requerido para con Dios es el mismo de los dos. No se espera que el hombre sea más fiel que la mujer y la mujer menos fiel. O en un sentido que la mujer sea más fiel que el hombre, porque es más espiritual, o el hombre es más espiritual. No, Dios demanda el mismo nivel de fidelidad, aunque las funciones son diferentes, en lo que los llama a hacer. Entonces, en un sentido, este mensaje es aplicable a todos. Pero me va a escuchar hablando de hombres, pero sabe que no estoy hablando solamente de hombres. En la carta a los Efesios, el capítulo 6, vemos a un hombre muy poco conocido y se nos dice que era un hombre fiel. Su nombre es Tíquico. Habla conmigo la palabra del Señor en Efesios 6, 19, 22. ¿Lo tiene? Efesios 6, 19, 22. Leo. Y dice Pablo, desde la cárcel también, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador ¿en qué? En cadenas. Pablo pide que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar, a fin de que también vosotros sepáis mi situación. ¿Qué hago? Todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel servidor en el Señor, y fiel ministro del Señor. A él os he enviado para esto mismo, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Pablo estaba en cárcel, él no pide oren para que yo salga de la cárcel, él pide oren para que aquí en la cárcel tenga la libertad, la fortaleza para hablar del evangelio y que el evangelio no tenga tropiezo. Vemos como la preocupación de Pablo es el evangelio. Y dice, aquí les envío a Tíquico, fiel ministro. Pablo describe a Tíquico y le da el adjetivo de fiel ministro. Pablo lo pudo haber descrito de muchas maneras, como el cristiano trabajador, el cristiano generoso, el cristiano que tiene buena voz, el cristiano buen predicador, el excelente maestro, el cristiano humilde, lo pudo haber calificado así, o el buen líder, o el cristiano responsable. Pero ¿sabe qué? No lo hizo. ¿Cómo lo describió? Lo describió como fiel ministro. Y eso es bien importante de notar, porque se puede hacer todo lo mencionado y aún así no ser un fiel servidor del Señor. Se pueden hacer muchas cosas dentro de la iglesia y aún así no ser un fiel servidor del Señor. Pero lo que importaba aquí era el carácter fiel de este hombre. Tíquico tenía un encargo muy importante, era ser el portavoz de Pablo a la iglesia en Éfeso y no podía fallar. Tíquico era confiable para Pablo y de hecho cumplió fielmente. Hermanos, es necesario enfatizar
que el hombre de Dios necesita ser un hombre fiel. Fiel. Principalmente porque tiene un encargo importante de parte de Dios. Y Dios confía que cumplirá con los requerimientos de ese encargo y de su llamado. Es importante. En la fidelidad de los hombres de Dios se sostienen muchas virtudes cristianas. Hombres fieles que cumplen con su llamado en servicio a la iglesia. Cuando no hay hombres cristianos dentro de la iglesia, esas virtudes cristianas se pierden. No hay quien vaya adelante, no hay quien las esté enseñando, modelando a otros. No hay quienes estén sacrificando. Dios ha querido poner esa responsabilidad en los hombres. Porque tiene un impacto. La importancia del papel que los hombres fieles juegan en la iglesia de acuerdo con el plan de Dios ha sido descuidado desde hace mucho tiempo y desde adentro de la iglesia. Muchos hombres dentro de la iglesia han descuidado el vivir fielmente para Dios y delante de los demás. Porque no solamente el hombre infiel, no solamente vive infielmente para Dios, pero vive infielmente delante de los demás, quienes lo ven, prenden. Hermano, si hay algo que yo te puedo ayudar en este día es: olvídate en lo más posible de aquellos ejemplos malos de hombres infieles que hoy están aquí, mañana acá y pasado acá y nunca saben cómo definirse. Nunca saben de que tienen un encargo importante de Dios. Estos hombres no saben el significado de la fidelidad a Dios. Así como empiezan a hacer algo para Dios, asimismo lo abandonan por cualquier excusa ridícula. Cualquier pretexto es fácil. Una hormiga se me atravesó, ya no puedo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Somos capaces de eso. El carro se me arruinó. El trabajo. No. El Señor te ha puesto y te ha dado cada una de las cosas que tienes en su soberanía, y también si te da un llamado y una responsabilidad, siendo parte de una iglesia, Él sabe que podrá darte las capacidades también para cumplirlas. Él ha dado las capacidades para cumplirlas. Esto es importante. Se requiere que todo hombre de Dios cumpla con lo que Dios le ha encargado en la familia, en el mundo. Ahí esas cosas son importantes, pero primordialmente en la iglesia. Es la iglesia en donde el Señor soberanamente y en su sabiduría está dentro de los hombres fieles, ¿sí? Los hombres fieles no se encuentran en las empresas billonarias. Los hombres fieles no se encuentran en los puestos de gobierno, política. No, los hombres fieles se encuentran en la iglesia. Es la iglesia en donde surgen los hombres fieles para construir hogares que honran a Dios y que forman a sus hijos. Es la iglesia en donde surgen hombres fieles para ministrar a un mundo con el evangelio de la salvación. ¿De dónde más van a venir los hombres fieles? ¿Quién tiene las mejores herramientas o capacidades para formar hombres fieles? La empresa Amazon, Apple. No, es iglesia, amados hermanos. Y no debemos de perder eso de vista y entendimiento.
Es la iglesia el epicentro donde surgen los hombres fieles. El encargo de Dios para los hombres fieles en la iglesia. ¿Por qué deben cumplir los hombres su llamado con fidelidad? ¿Por qué? Porque son y serán responsables delante de Dios, como Pablo empieza hablándole a Timoteo. ¿Quiénes son los testigos? Dios y Jesucristo. Lo que hacemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y con el llamamiento que nos ha dado, eventualmente, un día seremos responsables delante de Dios. ¿Cuál es el encargo? Proclamar el evangelio. Quizás no desde un púlpito para todos, algunos será el púlpito, que algunos como pastor, a otros no como pastor, pero proclamar el evangelio ¿cómo? Siendo parte de el cuerpo de Cristo que proclama a una voz colectivamente el evangelio glorioso de Cristo. Si eres maestro, estás cooperando para eso, y si no lo haces bien, estás fallando. Si eres líder que dirige los servicios y no lo estás haciendo bien, estás fallando en eso. Si eres un hombre o una mujer que está cantando y adorando y no lo haces bien, estás no cooperando, sino estorbando para la proclamación fiel del evangelio. Todo puesto y servicio dentro de la iglesia que se hace con fidelidad o infidelidad, eventualmente afecta la proclamación del evangelio. Definitivamente. No importa cuál sea tu puesto, controlando los instrumentos allá atrás, se necesita integridad y fidelidad. Si es barriendo el templo, alguien no puede decir, bueno, como yo barro el templo, pues yo puedo andar en pecado. No. Bueno, y como yo soy el que recibo a la gente en la puerta, pues yo puedo ser menos creyente que otro. Bueno, no se requiere de mi santidad. No, esa es una manera equivocada de pensar. Dios no ha dado el llamado en niveles. Dios ha llamado completamente. Ha salvado completamente. No salva a los hombres a la mitad. El texto de Timoteo nos enseña estas 4 verdades que quiero examinar de una manera rápida. Primero, el encargo de Dios para los hombres. Versículo 1 al 2. Segundo, la fidelidad del hombre de Dios. Versículo 3 al 4. Tercero, la sobriedad del hombre de Dios. Versículo 5. Y por último, el objetivo del hombre de Dios. Versículo 6 al 8. Versículo 1 al 2 de 2 de Timoteo, vemos que entre los hombres de Dios, Dios ha llamado a algunos para la predicación del evangelio. Y entonces entendemos que el ministerio de la predicación es un encargo solemne a todo ministro que ha sido llamado. Pero también para todo hombre, para todo creyente, proclamar el evangelio. Esta exhortación Pablo la hace delante de 2 testigos. Y da una palabra aterradora porque dice que esos testigos, o sea, Dios juzgará a todo hombre. Dios, amado hermano, evaluará en aquel día la fidelidad o infidelidad del gran encargo que le ha dado a cada hombre. No debe de perder de vista que habrá un día que si no partimos con el Señor, Él vendrá
y estaremos delante de Él, y cada uno entregará cuentas, y Él juzgará, Él evaluará la fidelidad de cada hombre. Aún los muertos. La muerte no es la escapatoria, no hay aniquilación. No como dicen ahí, se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. Aún el Señor levantará a algunos para honra y a otros para vergüenza. Claro, no sus hijos, sino aquellos que fueron incrédulos y que rechazaron el Evangelio. Entendemos lo que Pablo dice acá en el versículo 2. Hay un imperativo que le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predicar entonces no es una sugerencia, o proclamar el Evangelio para el que no es pastor. Hablar del Evangelio no es una sugerencia, es un mandato. Es un mandato. Es un mandato para cada creyente. No es, bueno, si yo quiero, es que no me siento capacitado. Oh, hay un cierto nivel de capacitación que se necesita para comunicar el Evangelio, pero no es imposible que prediques o que proclames el Evangelio aunque no tengas una maestría en teología. A veces son más que excusas. Enseña la palabra. Vive el Evangelio. Ama, honra a Dios. Todos, y los que predican, que prediquen urgentemente, con el entendimiento que no es una sugerencia, no es una opción, lo que a mí me gusta hacer, no es un mandato de Dios y parte del llamado de Dios. Lo importante de esto es que este texto nos enseña que a través de la proclamación del Evangelio, de la enseñanza de su palabra, el hombre de Dios anuncia el mensaje de la palabra de Dios. Y lo hace en todo tiempo. Como dice, fuera de tiempo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. El hombre de Dios sabe, hermano, que siempre es un buen tiempo para proclamar el Evangelio, no solamente cuando me siento bien. El Evangelio debe ser proclamado cuando hay tiempos buenos y hay tiempos malos. En todo tiempo. En tiempos agradables como en tiempos difíciles. Pablo no dejó de predicar el Evangelio porque estaba en la cárcel, sino él dijo: es de acá donde yo soy un embajador en cadenas. Esa imagen es tremenda. Es diciendo, está el reino de los cielos y el Señor me ha enviado acá como representante. Él es un embajador. Cada oportunidad, cada situación, sea buena o mala en tu vida, tú eres un embajador del reino de los cielos. Estás en el trabajo, eres un embajador del reino de los cielos. No dejas de ser creyente porque estás en el trabajo. Hay personas que piensan eso, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Estás en un hospital con alguna situación, la omnipresencia y omnipotencia de Dios te anima a pensar que tú eres creyente aún en medio de la dificultad. Y que tenemos la capacidad de proclamar el Evangelio y de hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Es que usted no tiene los problemas que yo tengo en el hogar. No, si eres un hombre fiel, esa no es una excusa para servir al Señor.
¿No? ¿Cuántas excusas más podemos dar? Quisiera tener 3 horas, pero no puedo. Vamos a seguir. Debe de hacerlo con mucha paciencia. Todavía estamos en el versículo 2. Debe de proclamar la palabra, no con ser áspero, con maldad. Es algo que ni se puede decir, pero hay quienes proclaman la palabra con maldad porque no lo están haciendo con la intención correcta. Su deseo es la polémica, el avergonzar a otros o mostrarle a otros que no saben o quieren castigarlos. Debe hacerlo con mucha paciencia, amor. Y por último, acá vemos en este mandamiento que el hombre de Dios debe de proclamar, es un mandato que debe proclamar la palabra de Dios, debe de predicar si es pastor, proclamar si es un creyente, debe de hacerlo porque con ello es que corrige, es con la palabra de Dios que corrige. Es con la palabra de Dios que denuncia el pecado. Algunos quieren exhortar, pero no con la palabra. Quieren exhortar en su humanidad y con sus ideas regañonas, conceptos de moralidad. Pero algo bueno que yo practique en mi vida y no es la base de lo que yo debo de hacer, exhortación. Mis hermanos, es la palabra de Dios, es lo que tiene el poder para cambiar, para edificar, es la palabra de Dios. No mis regaños, no mis ideas, mis conceptos. Yo no debo de denunciar el pecado porque está mal culturalmente, no denuncio el pecado porque la palabra de Dios dice que está mal y que conduce a la condenación. Pero a veces se acude a eso porque hay una limitación en lo que conocen de la abundante riqueza de la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice a los creyentes: proclamen, prediquen, exhorten, redarguyan con la palabra, no con cualquier otro medio. Número 2. El encargo de la proclamación o la predicación es necesario porque estamos en medio de un mundo lleno de apostasía y de error, hermanos. Hombres, el ministerio de la palabra es necesario porque estamos viviendo en tiempos oscuros, en tiempos en donde lo único que abunda es la apostasía y el error. Eso lo vemos en el versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces, el hombre de Dios sabe, el hombre de Dios fiel, íntegro, el hombre espiritual de Dios, amados hermanos, sabe que está viviendo en tiempos en donde la mayoría no aceptarán la palabra de Dios, aún dentro de tus hogares. Hay gente que rechaza la palabra de Dios y el hombre de Dios no debe de ignorar a eso para que pueda actuar apropiadamente conforme a la palabra de Dios. Si pudiera dar un consejo rápido ahí es: no te venzas. No te venzas frente a aquellos que rechazan la palabra de Dios. El hombre de Dios sabe que está viviendo no en tiempos en donde todos quieren correr a Dios. No.
está viviendo en tiempos donde hay error a la vuelta de la esquina, aún en lugares en donde se dice que se predica el evangelio. Entonces, si el hombre de Dios o el creyente sabe esto, ellos estarán atentos. Sabrán que los hombres están más dispuestos a escuchar a los falsos maestros que la verdad. Esa es una razón de la que le dice: predica, sé fiel, usa la palabra, porque vendrán tiempos. O sea, esto no es un tiempo para que los hombres estén con los brazos cruzados. Este no es un tiempo para que los creyentes estén perdiendo su tiempo, hombres y mujeres, navegando por la vida como que si nada de esto está sucediendo afuera. Hay gente que necesita escuchar el evangelio para que el Señor traiga salvación. Pero hay una gran necesidad en defender del error a la iglesia, predicando el verdadero evangelio. Para eso se requiere hombres fieles. Se requiere hombres fieles que prediquen y que obedezcan al mandato de Dios. Y se requiere de hombres fieles que estén atentos y conscientes en donde Dios los ha puesto. Porque estamos en estos tiempos no por error. Estamos acá por la voluntad de Dios. Exactamente en el año que estamos, en el día que estamos, en la ciudad que estamos, en la iglesia que estamos, para proclamar el evangelio obedientemente y glorificar el nombre del Señor. Pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo tu carácter te está ayudando a obedecer esta palabra? ¿Cómo? ¿Estás obedeciendo? Hombre, mujer, joven, hombre. ¿Cuál es el imán más fuerte en tu vida? ¿La gloria de Cristo, el mundo y sus pasiones? ¿Cuál? Debemos decir para los hombres de Dios, el imán, el atractivo más grande siempre es la gloria de Cristo, obedecer a Cristo, hacer su palabra, servirle. Se convierte en una necesidad urgente, no en algo que hago cuando me siento bien, cuando quiero, cuando tengo las herramientas o cuando tengo menos problemas en la vida. Pablo estaba en la cárcel y quería decirle a Timoteo: mira, las cosas son difíciles. Yo estoy en la cárcel. Los falsos maestros me han perseguido. Y tú enfrentarás eso. Los hombres de Dios saben que están viviendo en tiempos en donde los hombres solo escuchan a aquellos que le hablan sus deseos. No le dicen nada del pecado. No los incomodan. Sermones de 15 minutos, historietas, anécdotas, testimonios, que son inútiles, mensajes sin poder, ríos secos. Eso es lo que la gente quiere. Pero tú, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, creyente fiel? ¿Estás queriendo caminar hasta eso mismo o estás queriendo servir a Dios y ser fiel a Dios? El hombre de Dios sabe, amados hermanos, que está viviendo en tiempos en donde muchos están abandonando la verdad. Muchos están abandonando la verdad. Hombres que persiguen la mentira. Vea el versículo 4 al final. Siendo comezón de oídos, quieren escuchar, sí, pero no conforme a la palabra, sino quieren escuchar los deseos de su corazón. Y
encuentran a un maestro que le habla, tú eres victorioso. Eres el hijo del rey. Me encanta este predicador. Pum, lo pongo acá. Oh, mira, este me está diciendo que somos príncipes. Pum, lo pongo acá. Esa es la idea. Y lo está perdiendo. Acumulando maestros falsos, uno tras otro, escuchando el deseo de su corazón y sus almas se están perdiendo. ¿Por qué? Porque abandonan la verdad y siguen la mentira. El hombre fiel de Dios no está en esa condición. El hombre de Dios sabe. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha advertido. El hombre de Dios conoce entonces la palabra, está advertido, y eso no lo mueve a una pasivez, a sentarse y a no participar, a no crecer espiritualmente, a no ser serio y formal, a cumplir, sino cumple. El hombre de Dios, entonces, por causa de los tiempos que estamos viviendo, no debe de ser un hombre pasivo, sino debe de ser un hombre activo. Juanito, ¿por qué no estás haciendo esto? No es que estoy esperando que lo haga Tomás. No. Dios te ha llamado a hacer algo a ti. Parte de la iglesia es ser parte de un espectáculo domingo a domingo. Lo que aquí sucede es glorioso. Lo que aquí sucede es que Dios nos equipa para vivir la vida cristiana en el mundo. Quitémonos esa idea de que el mundo se ha metido en la iglesia. No, bíblicamente Dios ha puesto a la iglesia en el mundo para que sea luz, para que proclamen, prediquen, exhorten, refuten. Con toda la palabra. Número 3. El hombre de Dios se le requiere que cumpla con el ministerio. El hombre de Dios debe de tener una mente guiada por Dios. ¿Dónde dice eso? El versículo 5, vea. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas. No solamente sé sobrio para hacer negocios, lo cual muchos de nosotros somos buenos. Somos buenos para escoger lo mejor que nos vamos a poner para vestir. Somos buenos para escoger la mejor casa, el mejor carro, pero somos pobremente inútiles para poder tener sobriedad en cuanto a las cosas de Dios cuando tienen una relevancia más importante. ¿Qué importa si me equivoco en escoger la mejor casa? ¿Qué importa si me equivoco en escoger el mejor traje? Pero que no me equivoque, que no malentienda el gran compromiso que Dios me ha dado en medio de estos tiempos. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Y debes de saber que debes de estar dispuesto a sufrir penalidades. Wow. A sufrir penalidades.
De acuerdo a esta palabra, el hombre de Dios debe estar dispuesto a sufrir penalidades en el cumplimiento de la voluntad de Dios. No debes de esperar que te vaya bien, que te pongan carpeta roja. No debes de esperar hacer dinero en esto. Todo lo contrario, debes de esperar sufrir penalidades de acuerdo al mandato de Pablo a Timoteo. Pero eso es imposible si una mente no es sobria, si no está siendo controlada por Dios, si no es un hombre influenciado por el Espíritu Santo, como Pablo mismo le dice a la iglesia en Efesios 5:18. ¿Cómo será posible estar dispuesto a sufrir penalidades, pérdidas? La decadencia es tal que no queremos los sufrimientos o penalidades por causa del evangelio, mucho menos queremos dar aquellas cosas, ni las cosas fáciles queremos hacer. Ni las cosas fáciles. Descuidamos todo, descuidamos el servicio en la iglesia, descuidamos nuestro crecimiento espiritual que beneficia a la iglesia, descuidamos nuestras ofrendas a la iglesia, descuidamos el testimonio, todo. Mucho menos sufrir por el evangelio. Pero Pablo dice que el hombre de Dios debe de tener una mente sobria y que debe estar dispuesto a servir en sufrimiento. El hombre de Dios entonces debe de estar dispuesto a sufrir en el cumplimiento de su llamado, pero el hombre de Dios también debe de trabajar arduamente como evangelista, cumpliendo su ministerio. Cuando leía esto, el versículo 5, si puede ir conmigo, ahí donde estamos, dice, sufre penalidades, haz trabajo de evangelista. Wow. Dije, pero ¿quién es el ejemplo mejor de evangelista? ¿Quién? Billy Graham. ¿Ah? Paul Washer. ¿Quién? Cristo mismo. El libro de Mateo nos ha mostrado la incansable labor de Jesús a tal punto que ni comía ni dormía y se sentía cansado y se retiraba porque ya no aguantaba. A tal punto que sus familiares pensaban que estaba enloqueciendo y le dicen, ven, te vas a morir. Y él tenía una comida que comer y era hacer la voluntad de su Padre. Siendo el rey del universo, era dueño de nada en esta tierra. Ministrando. Pero también, de hecho, Pablo es un buen ejemplo también después de Jesús. Y vamos a ver por qué. El punto es, ¿cómo estás trabajando para el evangelio? ¿Descuidadamente? ¿Perezosamente? ¿Indiferentemente? ¿O estás trabajando arduamente? Hermano, esto es de relevancia eterna. Mire, no es que no podamos hacerlo, sino es que cuando no se hace es porque no lo queremos hacer. Porque los hombres son tan hábiles para construir empresas y trabajos y negocios y todas nuestras energías. Nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a cumplir con 8 o 10 horas de trabajo porque queremos lograr objetivos y ganar dinero y poder comprar, adquirir y darle futuro, carrera a los hijos. Pero lo triste es que no somos tan estratégicos en la vida espiritual como lo deberíamos de ser. No trabajamos tan duro para la vida espiritual, lo dejamos a como salga. No. Se requiere que el hombre de Dios trabaje ¿qué? Arduamente, con una mente controlada por Dios,
con una mente dispuesta al sufrimiento y al costo de la vida cristiana. El hombre de Dios, entonces, teniendo ese conocimiento, debe de cumplir a plenitud su ministerio, su llamado, su servicio a Dios. Todo lo demás debe de estar, no decir que no es importante, porque todas las cosas es importante, pero si las cosas de tu vida personal, el trabajo, la empresa, el dinero, los proyectos, están opacando lo que Dios te ha mandado a hacer y el encargo que Él te ha dado en su llamamiento, estás fallando, estás siendo un hombre infiel, estás siendo una mujer infiel. Debe de ser, no esto es mi objetivo, Cristo, su gloria, el trabajo, el encargo que Él me ha dado, el objetivo de mi vida. Pero pastor, yo no estoy predicando, no tienes que empezar predicando, empieza arreglando tu vida. Y eso colabora para eso. Eso colabora para eso. Número 4. Dios ha llamado a hombres fieles para que cumplan hasta el último día de su vida, hasta cuando se presenten delante de Dios. Versículos 6 al 8. Vamos a leerlos. Porque yo ya estoy para ser derramado, le dice Pablo a Timoteo, como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Vea qué hermoso. He peleado la buena batalla. Este es el último punto que tengo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro, lo que me está reservada es la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No deben de haber excusas para llegar a este punto. Dios ha llamado a hombres fieles para que cumplan hasta lo último, hasta el último día, hasta cuando se presenten delante de Dios. Entonces el hombre de Dios entiende, amado hermano, que su tiempo en esta tierra está limitado. No tenemos todo el tiempo de la vida. Hay unos que dicen, yo voy a servir a Dios cuando tenga ABC, y cuando llega ABC no sirven a Dios y luego ya no pueden servir a Dios. La vida no es nuestra, no sabemos si estaremos aquí el día de mañana. Pero lo más puro, amados hermanos, es de que nosotros vamos, ¿qué? Envejeciendo, perdiendo fuerzas, perdiendo habilidades, algunos más rápido que otros, como yo. Nuestro tiempo es limitado. ¿Y qué tal si el Señor, para algunos no tiene, lleguen a 60 o a 50 o a 70 años? ¿Qué has hecho para el Señor? ¿Qué estás usando tu vida, tu juventud, tu fortaleza para el mundo? Para el mundo. ¿Qué te espera? ¿La vergüenza delante del Señor? ¿O una corona dada por el juez justo? El punto es, amados hermanos, que no tenemos tiempo ilimitado en esta vida. Tenemos que hacer lo correcto para Dios, para lo que Él nos ha llamado. Tenemos que empezar haciendo las cosas correctas, creciendo espiritualmente, arreglando nuestra vida y luego sirviendo al Señor y creciendo en el ministerio, y que el Señor nos use conforme a su voluntad en las áreas que Él desea. Porque al fin y al cabo, no importa si es desde el púlpito, si es enseñando, si es evangelizando, todo coopera para el mismo objetivo. No hay nadie acá que no haga algo que no impacte tu testimonio. Hermano, hay una diversidad de cosas que podemos aplicar en todo esto. El hombre de Dios, entonces,
si sabe que su tiempo está limitado, si sabe que tiene un mandato de predicar la palabra, de proclamar el evangelio, si sabe que está viviendo en tiempos de apostasía y de error, si sabe que lo debe de cumplir controlado por Dios y que debe de ser fiel en eso, entonces el hombre de Dios tiene como objetivo terminar bien la carrera. No es tan importante cómo la empiezas. Debes de empezar bien, pero terminar bien también. Debes de empezar la carrera de la vida cristiana bien, correctamente, pero la debes de terminar bien. Hay mucha tristeza y quebrantamiento de corazón cuando se ve que la infidelidad lleva a hombres a abandonar su fe. Quizás no lo dicen verbalmente, pero con sus acciones. Hace tiempo que se nota que lo han abandonado. El hombre de Dios entonces tiene como objetivo terminar bien la carrera. De nada serviría empezar bien, llegar bien a la mitad, pero terminar mal. O sea, la fidelidad requiere desde el principio hasta el fin. Y esa es la exhortación de Pablo a Timoteo. Le está diciendo, no solamente le da la orden, le dice todo lo que te digo, te lo digo delante de Dios, delante de Cristo. Proclama, predica el evangelio con la palabra, hazlo con fidelidad, porque los tiempos son peligrosos. Pero mírame a mí, Timoteo. Mírame. Sí es posible. Dios es misericordioso. Mira lo que le dice. Versículo 6. Porque yo ya estoy, la conciencia de Pablo, lo consciente que estaba, ya estoy para ser derramado como una ofrenda. Una ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo llegarás a lo último de tu vida? Cuando el Señor te llame a su presencia, llegarás como una ofrenda agradable o como una ofrenda de vergüenza. Mira la exhortación de Pablo a Timoteo, que es la exhortación de Dios a nosotros. El tiempo de mi partida ha llegado. No tengo todo el tiempo, Timoteo. Pero vea lo hermoso del versículo 7. Pablo puede proclamar y dice estas tres verdades asombrosas y le dice, yo no tengo el tiempo, he llegado a mi objetivo, he terminado la carrera. Y declara, Timoteo, yo he peleado, he completado, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, Timoteo. He terminado la carrera y sobre todo he guardado la fe. Wow. He peleado la buena batalla. La vida cristiana no es fácil. Es una batalla. Es una lucha. No solamente interna, pero externa, ¿no? Luchamos con el pecado, pero luchamos contra este mundo, sus ofertas, contra Satanás, contra los enemigos del evangelio. Luchamos para crecer cada día. Pablo no se subió a un avión de primera clase y dijo, esta es la vida cristiana, y llego desde Jerusalén al reino de los cielos en primera clase, tomando limonada, comiendo todo lo que quiero, acostado. Esta es la vida mejor. Fue una guerra, una lucha. Pero Pablo llegó al final de sus días y dijo, he
peleado la buena batalla. Entonces, un indicativo de que si eres un hombre o una mujer que está peleando la batalla, ¿cuánto te está costando vivir la vida cristiana? ¿Cuánto estás negando? ¿Contra cuánto estás luchando? ¿Cuánto estás rechazando? ¿O te estás adaptando a este mundo y su cultura? He terminado la carrera. Pablo le da el testimonio a Timoteo, le dice, no la dejé a la mitad. Qué ejemplo para todos los hombres y los creyentes en estos días. Hermanito, ¿me puedes ayudar con esto? Y empiezan como un tren, ¿no? De repente, ¡pum! ¿Y qué pasó? Perdón, es que esas las excusas. A, B, C, D. Hermano, me quiero preparar para poder ayudar más. Claro, sí, vamos a ponerte a estudiar. Y empiezan como una locomotora. ¡Bum! ¿Y qué pasó? Es que las dificultades, hermanos. No, eso no es un carácter de un creyente. ¿A dónde está el sufrir por el evangelio? ¿A dónde está el sacrificio? ¿A dónde está el esfuerzo? Que es la primera parte, que pelear la buena batalla requiere un esfuerzo de empujar y hacerse camino y luchar. No solamente por hacer las cosas del ministerio, sino por mantenerse en fe, en santidad, en oración, en obediencia a Dios. No nos dice cuántas veces tuvo tentación Pablo de haber tirado la toalla? No, quizás nunca. Si es humano, no tenemos un registro de eso, pero a menos de que lo hagamos un superhumano, diríamos nunca lo pensó. Pero él siguió. Él dijo, por causa de Cristo, por causa del evangelio, todo lo tengo por basura. No escatimaba ni su propia vida. Terminó la carrera, no la dejó a la mitad. Hermano, y esto es esencial para la iglesia, para los hombres. Si hemos de lograr algo como iglesia, no podemos pensar que empezar algo y dejarlo a la mitad es aceptable. ¿Cómo honra eso a Dios? ¿Cómo honra eso a Dios? Si quiero. 1, 2, 3, boom. Hermanos, eso es una debilidad del carácter, pero en Cristo hay esperanza. Entiendo que hay hábitos que nos vamos despojando como el pescado, ¿no? Que estamos quitando una escama, otra y otra. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra, a lo que Él está diciendo. Que Cristo nos está enseñando a través de este mensaje, por medio de lo que Pablo escribió a Timoteo. Hay un mandato para nuestra vida. Y ese mandato lo tenemos que hacer en medio de tiempos difíciles, pero lo podemos hacer fiel y llegar al final de los días y decir las palabras de Pablo. Eso es importante porque el ministro no solamente es fiel delante de Dios, pero delante de los hombres, quienes seguirán su ejemplo. Tanto jóvenes en tu casa van a seguir tu ejemplo, o otros hombres van a seguir tu ejemplo. El hombre de Dios termina bien. ¿Sabe por qué? Vea lo que dice el versículo 8. El hombre de Dios confía en su Salvador y sabe que su trabajo no es en vano. Sabe que Cristo es fiel y que Él le recompensará en el día final. El Señor cumplirá con los hombres que cumplen. El Señor cumplirá con las mujeres que cumplen. El Señor cumplirá con los jóvenes que cumplen. El Señor cumplirá con los ministros que cumplen.
Señor recompensará a todos los que por amor de Cristo cumplieron con el encargo que se les ha dado, a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, a pesar de las ofertas de este mundo, a pesar de toda la oposición. Dios necesita hombres fieles, creyentes fieles. Dios puede usar a un hombre sin diplomas de teología, puede usar a un hombre sin dinero, sin fama. Dios lo puede usar, pero Dios nunca va a usar a un hombre infiel. Nunca. Nunca. Dios no va a usar a un creyente infiel. Termino con esto. Pensemos en aquel padre que está a punto de morir debido a una enfermedad terminal. Sabiendo que ha sido el proveedor y maestro, líder del hogar, se preocupa profundamente por lo que sucederá con su familia después de que él muera. En medio de su angustia recuerda que tiene hijos y llama al mayor de ellos para pasarle la batuta. Este hijo recibe con seriedad la transferencia de la responsabilidad de cuidar a la familia y manejar todos los asuntos familiares, de negocios y todo lo demás. El hijo no solo ha sido testigo de la fidelidad y del arduo trabajo del padre en la labor de proteger y guiar a la familia, sino que también ha sido enseñado por manera diligente de parte del padre para cumplir con el mismo propósito. El tiempo de ser seguidor y aprendiz ha llegado a su fin. Ahora es el momento de actuar como hombre. A pesar del dolor, de la pérdida y de las dificultades que enfrentará, debe trabajar arduamente y ser fiel. Y cuidar a la familia con el mismo compromiso y dedicación que le enseñó su padre. Aunque ninguno de nosotros es Timoteo, o este joven a quien el padre le dio la batuta, este mismo encargo es un encargo para todo creyente. Y hombres, es un encargo directamente de Dios y delante de Dios. Recuerda, Dios no te llamó para fracasar en el ministerio. Dios no te llamó para fracasar en la vida cristiana, hombre. Dios no te llamó para fracasar en la vida cristiana, mujer. Dios te llamó para perseverar a pesar de toda la oposición, ser fiel en hacer el encargo en medio de oposición y un mundo muy difícil, sabiendo que el tiempo está limitado, pero ¿sabe qué será lo más valioso? Y al final experimentarás y dirás las mismas palabras de Pablo y dirás: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, sobre todo he guardado la fe, y lo que me espera es la recompensa de mi Dios justo. Qué glorioso es eso. ¿Por qué no lo deberíamos de hacer? Gracias, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y tu favor a nosotros. Y te pido, Padre, que este mensaje no se quede en el olvido, sino que lo podamos recordar mientras empezamos el año acerca de la necesidad de hombres fieles en la iglesia
y de creyentes fieles. Padre, te pido que tu palabra cumpla su propósito en cada corazón. Y que como iglesia nos ayudes en este año a dar una demostración, Señor, de fidelidad para agradarte, para honrarte. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús.